El millonario descubre que la mendiga negra fingió ser su esposa y revela secretos en la noche. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo en la suite presidencial del hotel más lujoso de Cancún. Gabriel Castillo, el emblemático magnate de Barcelona, conocido por su fortuna descomunal y su impecable lista de conquistas, había quedado como un pistacho seco, traicionado y furioso. ¿Por qué? Porque su flamante esposa, la deslumbrante Sofía Méndez, aquella joven que parecía una estrella en ascenso y que hablaba con tanta seguridad sobre su glamorosa vida como consultora de moda, no era más que una impostora, una mente maestra del engaño, que había llevado la mentira hasta las últimas consecuencias. Gabriel agitaba el vaso en sus manos temblorosas, las venas marcadas, el ceño fruncido. Su mirada era un volcán a punto de estallar, mientras en la penumbra Sofía le devolvía una sonrisa nerviosa. Sus ojos brillaban con el brillo de alguien atrapado en su propia red. El silencio entre ellos pesaba como una losa fría. Detrás de las cortinas, la brisa marina apenas movía las cortinas blancas, haciendo que el ambiente se sintiera denso, casi irrespirable. La historia que ella le había contado parecía ahora un castillo de naipes, derrumbándose con el golpe brutal de la verdad. No era la consultora de moda millonaria que decía ser. Nunca lo fue. La verdad era mucho más dura. Una joven de 24 años, nacida entre calles opacas de la Ciudad de México, con una madre luchadora, doña Lucía, que había criado a Sofía entre susurros de esperanzas y días vacíos. Ella había fabricado su mentira para entrar en el mundo que jamás soñó que podría alcanzar. Y no fue solo eso. Gabriel había descubierto mensajes ocultos, fotos borradas apresuradamente y llamadas que Sofía rechazó con nerviosismo. Todo apuntaba a una doble vida, a secretos enterrados que ahora salían a la luz como por arte de magia negra. La multitud en el hotel ahora murmuraba, cuchicheaba en los pasillos. Los huéspedes y el personal no podían apartar los ojos. ¡Qué escándalo! ¡Increíble! ¿Acaso estafadora? Pero no solo el vértigo del engaño azotaba el cuarto. El reloj marcaba la medianoche, y con él llegaron los recuerdos oscuros de la exnovia de Gabriel, Valeria. Ella, una mujer de carácter feroz y de intenciones peligrosas, había reaparecido de la nada con la intención clara de destruir todo lo que Sofía había construido. Valeria ya no estaba dispuesta a ser la sombra opacada. ¡Adelante con la batalla! Entre gritos ahogados y palabras cortadas, Sofía sintió un nudo en la garganta que la sofocaba, un vacío en el pecho que le hacía difícil respirar. Con cada palabra, el piso parecía perderse bajo sus pies. Tenía miedo, muchísimo miedo de perderlo todo. No solo a Gabriel, sino a esa última esperanza de romper el círculo miserable de su vida. Pero justo en medio de esa tormenta brutal, un hilo inesperado de esperanza afloró. A pesar del engaño, Gabriel no había logrado apagar del todo el fuego que Sofía reavivaba con su carisma, con la belleza que, aunque falsa en contexto, no era mentira de verdad. ¿Podrá este amor sobrevivir a la bomba que amenaza con destronarlo? ¿O serán solo ruinas humeantes de sueños rotos? La noche era larga y apenas estaba comenzando. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han dicho que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y ya que estás por aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios,
¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche era larga y apenas estaba comenzando. Gabriel, con el corazón acelerado, observaba a Sofía, atrapado entre la rabia y la fascinación. ¿Podría realmente dejarla ir? Pero justo cuando el silencio se sentía más denso, el sonido de un teléfono interrumpió la tensión. Un vibrar sutil, pero insistente. Sofía lo miró, preocupada, mientras Gabriel se acercaba a la mesa donde había dejado su celular. Al mirarlo, su rostro se tornó blanco como la pared. La pantalla mostraba una notificación inusual. Una grabación de voz enviada desde una aplicación desconocida. La curiosidad venció su temor. Gabriel pulsó el botón de reproducción. La voz crujiente sonó por el altavoz, desgarrando la penumbra. Gabriel, si estás escuchando esto, es tu única oportunidad. Sofía no es quien dice ser, y lo que está oculta debajo de su piel podría arruinarte. El estómago de Gabriel se retorció. Miró a Sofía, ahora con una mezcla de furia y duda. ¿Qué más me has ocultado?, preguntó, su voz temblando. Ella, completamente pálida, no sabía qué responder. Sus ojos suplicantes eran el reflejo de un alma atrapada entre su verdad y su mentira. Pero la grabación no terminó. Continuó con más sorpresas. Ella es la hija de un cartel de drogas en México, y su familia está detrás de cada movimiento que ha hecho. No solo ha fingido ser alguien más, está aquí para traerte un mensaje. Las palabras resonaron en la suite como un trueno. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Respaldó la grabación, su mente intentando asimilar lo que escuchaba. ¿Cómo podría ser esto posible?, murmuró, y pronto un sentimiento de traición se convirtió en su fiel compañero. Sofía, presa del terror, soltó una lágrima. «No es verdad, no me estás escuchando», gritó, incapaz de contener la presión que la drenaba. Gabriel, sin embargo, ya no sabía qué creer. De repente, no solo se trataba de una mujer engañando a un millonario. La situación se tornaba peligrosa, y el aire estaba cargado de traiciones y secretos. Mientras la grabación seguía, la voz reveló que Sofía era parte de un juego mayor, que había sido enviada a seducirlo, a acercarse a él, por razones profundas y oscuras. Si no actúas pronto, la familia de Sofía vendrá por ti, y no se detendrán. Recuerda lo que tienes en juego. La presión en el pecho de Gabriel creció. Miró a Sofía, tratando de leer en sus ojos una pista, una señal de que ella era inocente. Pero la línea entre la verdad y la mentira se desdibujaba ante sus ojos, y la rabia mezclada con miedo lo consumía. El murmullo del hotel se intensificaba, rodeando la habitación con rumores que parecían sacudir las paredes. La gente iba y venía, con sus rostros asustados y emocionados, ajenos a lo que ocurría en la suite. Entre ellos, Valeria se acercó. Su presencia era como un rayo que cortaba la atmósfera electrificada. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz desafiante, pero sus ojos reflejaban curiosidad. Gabriel no podía pensar con claridad. Con cada revelación, todo lo que creía conocer estaba derrumbándose. Miró a Sofía, quien ahora parecía una extraña, perdida en sombras cada vez más gruesas. Las palabras grabadas continúan resonando en su mente, hasta que una idea desesperada lo cruzó. «Si te alejas de mí, ¿qué más revelará esta oscuridad que ahora hemos desenterrado?». Fue entonces cuando un grito desgarrador llenó el espacio. Un estallido de cristales rotos resonó desde el pasillo.
El pánico se desató en el hotel. Gabriel y Sofía se miraron ya, no siendo solo un magnate y una impostora, sino dos figuras atrapadas en una trama que iba mucho más allá de su control. El tiempo parecía detenerse, y mientras Gabriel sintió un temblor en la tierra bajo sus pies, una única pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente conocía a Sofía? ¿O su vida era una máscara que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos? La noche, que prometía ser reveladora, se convertía en un mar de misterios aún más profundos. La noche continuaba siendo un laberinto de secretos y revelaciones desgarradoras. Gabriel mantenía la mirada fija en Sofía, su corazón estallando entre la rabia y la confusión. La grabación resonaba en su mente, cada palabra de aquel desconocido desgarrando los hilos de la confianza que había creado en los últimos meses. Sofía, cada vez más pálida, parecía una sombra de sí misma. Justo cuando un silencio abrumador caía sobre ellos, un estallido de cristales quebrados llenó el aire, sirenas sonando en la distancia. La multitud estalló en gritos y murmullos. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La gente corría, empujándose unos a otros, ansiosos por escapar de un peligro que aún no podían ver. Pero en medio del caos, un rostro conocido apareció en la puerta. Valeria. Con ojos centellantes de furia y desafío, su presencia parecía electrizar la atmósfera. «Yo sabía que algo malo había entre ustedes», gritó, sus palabras punzantes como un cuchillo. Gabriel se sintió atrapado, como un ratón en una trampa. Pero no fue solo eso. Algo más estaba pasando. De repente, Valeria tomó su teléfono y comenzó a grabar un video en vivo. «Miren esto, la verdad detrás del glamour». Sofía intentó acercarse, pero Gabriel la retuvo. «No hagas más locuras, Valeria», le advirtió, su voz temblando con una mezcla de preocupación y furia. Pero Valeria no se detuvo. «No te estoy haciendo nada. Tú eres el que necesita saber la verdad», dijo, dirigiéndose a la cámara. Fue en ese preciso instante que los destellos de las luces del hotel comenzaron a desvanecerse. Un apagón repentino hizo que las expresiones de toda la multitud se tornaran en horror y confusión. En la penumbra, Gabriel escuchó un susurro detrás de él, como si una sombra se acercara. Una risa macabra retumbó a sus espaldas. «Hola, Gabriel». Era una voz suave, pero cargada de un aire siniestro. Gabriel dio la vuelta con el corazón en la garganta. Se enfrentó a un hombre alto, de rostro familiar y recubierto de cicatrices, que le sonreía de forma perturbadora. Uno de los mejores amigos de su infancia, Javier, quien había desaparecido años atrás. Creías que habías dejado todo atrás, ¿verdad? Pero recuerda, las sombras siempre regresan. La multitud, ahora en un frenesí completo, había comenzado a desalojar el área, dejando solo a Gabriel, Sofía, Valeria y Javier en el centro de la tormenta. La tensión era palpable. Gabriel sintió que el aire se cortaba alrededor de él. «¿Qué estás haciendo aquí, Javier?» «No. Puedes ser tú». Su voz salió más como un grito de incredulidad que de reclamo. «¿No te acuerdas de cómo jugábamos en la calle? Era solo cuestión de tiempo antes de que te encontrara de nuevo, amigo». La mirada de Javier estaba llena de malevolencia y un deseo de venganza. «Pero lo que Sofía te ocultó es solo la punta del iceberg. Estás en peligro, Gabriel, de un modo que ni siquiera puedes imaginar». Sofía se tambaleó un poco, la verdad de su vida anterior, pesándole como una losa. «Yo no soy así», gritó, su voz quebrándose, pero el caos a su alrededor la absorbía. Gabriel, sin saber qué creer, realizó un movimiento desesperado, tratando de protegerla mientras la tensión envolvía el ambiente. «Siempre»,
Quise que fueras mío, Gabriel, continuó Javier, su voz sonando como un eco lejano, pero ella se interpuso. Si quieres salvarte, tendrás que hacer una elección. El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo como un tambor que marcaba el ritmo del horror y la confusión. Había un secreto en el aire, un hilo de traición que cortaba incluso la más pequeña esperanza de Gabriel. Cuando Javier extendió su mano, como para alcanzar a Sofía, el tiempo pareció detenerse. Gabriel se dio cuenta de que toda la verdad estaba a punto de desmoronarse. Sofía, Javier, Valeria, todos eran piezas de un rompecabezas que no entendía. ¿Quién era realmente su esposa? ¿Y qué planes tenía Javier, aquel amigo que había creído perdido? La noche, que prometía respuestas, se tornaba en un campo de batallas donde el amor y el odio danzaban juntos, atrapados en un juego mortal. Mientras el caos alrededor terminaba de desatarse, una única pregunta quedó en el aire helado. ¿Podría al final Gabriel, como un hombre, descubrir la verdad en las sombras que lo rodeaban? La tensión estaba en su punto máximo. Gabriel sintió que su pecho se apretaba mientras miraba a Sofía, sumida en la confusión y el miedo. Javier, con su sonrisa perturbadora, parecía disfrutar el caos que había desatado. Valeria, en el otro lado, enfocaba su cámara en ellos, como si cada movimiento fuera un momento digno de un escándalo viral. ¿Por qué lo hiciste, Sofía?, preguntó Gabriel, su voz cortante como un cuchillo. ¿Todo esto es parte de un plan? Sofía tembló, su rostro pálido reflejando horror. No, Gabriel, por favor, no me creas como ellos dicen. Pero en ese momento un sonido sordo interrumpió sus palabras. Un estallido resonó en el corredor, seguido de un grito desgarrador. La multitud se volvió hacia la puerta principal. Antes de que Gabriel pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, y en el umbral apareció una figura encapuchada, empuñando una pistola. El aliento de todos se detuvo. Sofía dio un paso atrás, sus ojos agrandándose de terror. «¡No!», gritó, pero el encapuchado levantó su arma. «¡Quédense quietos!», ordenó con una voz grave y reverberante. La tensión alcanzó su cúspide. Gabriel sintió cómo el mundo se desvanecía. Su alrededor, disfrutando de la euforia de una realidad que se tornaba más dramática. Entonces, el desconocido miró a Javier con una frialdad que heló la sangre. «Pensaste que podías escapar, ¿verdad?». Gabriel frunció el ceño. «¿Qué está pasando aquí?». Javier, con su mirada imperturbable, dijo: «No es solo un juego, te lo advertí. La familia de Sofía es peligrosa. Esta era su conexión, pero yo no sabía que vendrían tan pronto. Tú solo los conoces por murmullo. No sabes de lo que son capaces», replicó el encapuchado, acercándose un poco más. Las luces parpadearon, creando sombras que bailaban en las paredes. La atmósfera estaba cargada de adrenalina, un estado de alerta que hacía vibrar el aire. «¿Cuánto vale este juego que han armado?», preguntó Gabriel, intentando mantener la calma. Pero en su mente, un sinfín de preguntas estallaban. Sofía podía ser el centro de un conflicto mortal. Las revelaciones de la grabación resonaban cada vez más fuertes. Parece que todo el mundo había olvidado quién era realmente el enemigo. De repente, el encapuchado se dirigió a Sofía, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. «Te dije que no te acercaras a él. Ahora deberás pagar el precio». Sofía se encogió, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, Javier se movió. Rápido como un rayo, se lanzó hacia el encapuchado y lo desarmó en un instante. La pistola chocó contra el suelo y se escuchó el estrépito del metal. «¡Tú no vas a hacerle daño!»,
gritó Javier, su voz envuelta en furia. La multitud respiró de nuevo, pero el caos solo comenzaba. En ese mismo instante, Sofía, ahora despejada del miedo, se volvió y gritó: «¡No, Javier! ¡No quites el foco!». Pero era demasiado tarde. El encapuchado, aunque desarmado, parecía de alguna manera aún poseer el control. Con un movimiento ágil, lanzó algo al suelo, un explosivo que estalló en una nube de humo denso. La confusión se desató. Los gritos invadieron la suite, y el aire se volvió irrespirable. En medio del caos y la confusión, Gabriel se giró con horror, consciente de que todo lo que creía conocer estaba a punto de desmoronarse. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de Javier? La realidad estaba repleta de secretos, miedos y ahora explosiones de traición. Y antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un haz de luz iluminó el humo. Una silueta apareció en el fondo, tan familiar y extraña al mismo tiempo. «Hola, Gabriel», dijo una voz melodiosa que congeló la sangre en sus venas. Reconoció la voz. Susan, su hermana desaparecida hacía años, estaba de pie, observando todo con una frialdad que le cortó la respiración. La atmósfera se congeló de nuevo. Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba. Finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. Pero ¿qué significado tendría? ¿Y cuántas más sombras ocultas saldrían a la luz? Sin tiempo para pensar, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Ha llegado el momento de conocer todas las verdades? ¿O apenas comenzamos a rascarnos la superficie de este oscuro laberinto? La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Gabriel parpadeó, casi sin poder creer lo que veía. Susan, su hermana desaparecida, estaba ahí, de pie en medio del caos. Su rostro mostraba una mezcla de firmeza y tristeza, como si hubiera vuelto de un lugar oscuro y profundo. El tiempo, de repente, se detuvo. La multitud murmuraba, incrédula. ¿Tú eres Susan?», logró decir Gabriel, su voz temblorosa. Una parte de él aún no podía reconocerla. «Te creíamos muerta». Susan sonrió con ironía. «Eso decían, pero he estado muy viva, Gabriel». Su voz era fría como el acero. «Y ahora he venido a limpiar este desastre que tú has creado». Sofía miraba entre asustada y confundida. «¿Qué estás diciendo?». Su mirada iba de Gabriel a Susan. «¿Qué sabes de mí?». El encapuchado comenzó a levantarse tras el impacto con Javier, pero su figura quedó en el fondo del caos. Los gritos y el tumulto seguían retumbando. La gente buscaba una salida, pero ellos estaban atrapados en el centro del conflicto. Sin embargo, en este momento, la atención de todos estaba en Susan. «Siempre supe que volverías a buscarme», continuó Susan, acercándose lentamente, desafiando a Gabriel con sus ojos. «Estabas tan ocupado con tus sueños que olvidaste a tu propia sangre. Pero aquí estoy, para recordarte lo que realmente importa». Gabriel sintió que el aire se le cortaba. «¿Qué?». «Importa más que mi vida. Lo he hecho por ti. He hecho todo esto para encontrarte». La furia y la desesperación se entrelazaban en su pecho. «Ese es el problema. No es sobre mí, es sobre lo que has perdido tratando de salvarme». Susan levantó la cabeza y por un instante pareció más fuerte que nunca. ¿Sabes quiénes son realmente las personas en esta habitación? Sofía ha jugado un papel clave en esto, Gabriel. No es solo una impostora. Ella tiene más en su historia de lo que te imaginas.
La lógica de las palabras de Susan comenzó a resonar en la mente de Gabriel, como un eco cada vez más fuerte. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el corazón latiendo desbocado. «Ella no es solo la hija de un cartel. Ella es parte de él, Gabriel. De hecho, ella es una de las prioridades de la familia, la enviada. En este juego, todos somos peones, pero ella, su verdadero nombre es Valentina, y ha estado aquí para acercarse a ti durante meses. No te enamoraste de Sofía, te enamoraste de la mentira». Las palabras de Susan fueron como dagas, hirientes y precisas. Sofía, ahora Valentina, atrajo un profundo suspiro de horror. Gritó, la desesperación tiñendo su voz. «Yo solo quería salir de esa vida. Nunca quise que esto sucediera». Gabriel se sintió despojado. Todo a su alrededor parecía desmoronarse. La habitación giraba, los asiáticos exhaustos, las luces parpadeantes, y de repente comprendió. «No serías capaz de...». «Cállate», estalló Valentina, sus ojos brillando con una rabia contenida. «Dije que nunca quise esto, pero las cosas se salieron de control, y ahora ni tú ni yo podemos escapar de ello». Valeria, que había estado todo el tiempo observando, interrumpió. «Esto es un escándalo sin fin, Gabriel. La verdad está atrapada entre tú, yo y ellos». Las palabras de Valeria resonaron con una claridad aterradora. «Te costeja a ti, pero a ella no le importa. El plan siempre ha sido este». En ese momento de revelaciones, un ruido sordo retumbó de nuevo, y un grupo de hombres, todos con caras conocidas, irrumpieron en la habitación, llevando el caos a un nuevo nivel. Eran miembros del cartel, y una amenaza palpable se cernía en el aire. Los ojos de Gabriel se abrieron como platos. «Tienes que estar bromeando», gritó, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Sofía, o Valentina, retrocediendo y mirando a Gabriel, buscando respuesta, mientras todo se desmoronaba. «Yo no tengo nada que ver con esto». Un hombre alto y musculoso, conocido por su crueldad, se acercó, sonriendo siniestramente. «Hola, Valentina. Hemos venido a buscar la verdad, y será tu tarea revelarla, o las consecuencias no serán para mí». Gabriel sintió que su mundo se desgarraba a sus pies. Susan, Valeria, Sofía, todos rodeados de un secreto horrible. «Siempre supe que estabas en algo más grande, Sofía». «¿O debo decir Valentina?», murmuró Gabriel, sintiendo que el aire se le escapaba. Y así, en medio del caos, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué oscuridades todavía acechan bajo la superficie? ¿Y quién realmente está en control de su destino? La intensidad en el aire se podía cortar con un cuchillo. Gabriel miraba a Susan, su hermana, con el corazón latiendo fuertemente. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué ahora, cuando todo se desmorona?». La incredulidad lo envolvía como una niebla espesa. A su alrededor, los murmullos del público se intensificaban, el pánico a punto de estallar en una ola de caos. Susan sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. «Necesitas saber la verdad, Gabriel. Y esta es tu única oportunidad de aprenderlo antes de que sea demasiado tarde». Mientras hablaba, su mirada se desvió hacia Valentina, cuya expresión de horror creció. El encapuchado se levantó, apoyándose en la pared, aún rehén de la confusión. «Esto es un juego más grande de lo que pensaban». Pero antes de que pudiera terminar, un estruendo resonó desde la entrada. La habitación tembló. La puerta voló de golpe, y varios hombres armados entraron, sus caras cubiertas, y el ambiente se tornó aún más peligroso. Valentina se convirtió en estatua, congelada por el terror. «No, esto no puede estar sucediendo», susurró.
Gabriel sintió el pánico apoderándose de él. ¿Quiénes son ellos?, preguntó con voz temblorosa. Los que vienen a resolver este lío, respondió Susan, volviendo a centrar su atención en Gabriel. Te dije que no te enamoraste de Sofía. De verdad. Están detrás de ella, y tú estás en medio de todo. Antes de que pudiera procesar esto, uno de los hombres armados se acercó a Valentina y la tomó por el brazo. Es hora de que vayas con nosotros. Su voz era grave, pero en sus ojos había un brillo peligroso. El tiempo se ha acabado para las mentiras. ¡Suéltala!, rugió Gabriel, el miedo transformándose en furia. Pero Susan lo detuvo. Es lo que deben hacer, Gabriel. Ella tiene que enfrentarse a su familia. No es solo su vida lo que está en juego, sino la tuya también. ¿Mi vida?, repitió Gabriel, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. ¿Por qué habría de importarle a ellos? La risa inaudible del encapuchado llegó desde el fondo, generando escalofríos. Porque eres mucho más valioso de lo que imaginas, amigo. Se acercó con un tono burlesco. Tu fortuna no solo es dinero. Eres el último eslabón de una cadena que involucra a algunos de los hombres más peligrosos. Y Valentina es parte de eso. Las palabras cayeron como un ladrillo. Gabriel sentía que le faltaba el aire. No, no es posible. Volvió a mirar a Valentina. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, una mezcla de miedo y culpa. Eres una traidora, murmuró, el dolor atravesando su pecho. Pero entonces, en un movimiento de iluminación repentina, fue Susan quien reveló un giro más choqueante. Gabriel, hay algo que no sabes. Su voz temblaba. Valentina no es solo una impostora de cartel. Ella es la heredera del cártel. Y no solo eso, la única sobreviviente de una guerra entre familias que ha dejado traiciones a su paso. La sala se sumió en un silencio mortal. Gabriel se sintió mareado. No, ¿por qué no me dijiste eso? ¿Por qué me mentiste? La traición se sentía como un puñal en su corazón. Yo no elegí esto, Gabriel, Valentina imploró, su voz rasgada. No quería que me encontraran. Nunca quise este destino. Pero el pasado nunca se olvida. Y ahora está aquí. El caos que los rodeaba se intensificó. Los hombres armados comenzaban a moverse con intención, y la multitud presenciaba, unida en un estado de shock. La atmósfera se tornó en una bomba de relojería a punto de estallar. No, esto no puede terminar así. No creo en esto, gritó Gabriel. Pero su voz se ahogó en el creciente murmullo y la pulsante tensión. Delante de todos ellos, y como si fuera el eco de una leyenda oscura, se oyó un disparo. Un resonar seco y explosivo que retumbó por las paredes. Valentina cayó al suelo, gritando, su rostro desgarrado de dolor. Gabriel se lanzó hacia ella, su cuerpo moviéndose sin pensar. La noche no ha hecho más que comenzar. Resonó la voz del encapuchado, mientras la luz se apagaba de repente, dejándolos a todos sumidos en la oscuridad. El miedo y la adrenalina se fundieron en un solo sentimiento. Gabriel sintió que el mundo se desvanecía. En ese momento, la pregunta retumbó en su mente. ¿Era Valentina una jugadora en un juego que ni él ni ella podían controlar? Todo lo que creía saber se desvanecía. ¿Estaba realmente perdiendo la única oportunidad de conocer la verdad? ¿O apenas comenzaba a desentrañar el horror oculto que amenazaba con destruirlo a todos? La oscuridad se espesó tras el disparo. El eco reverberó en las paredes de la suite, haciendo que el corazón de Gabriel latiera desbocado. Se lanzó hacia Valentina, que estaba tendida en el suelo, su rostro pálido y sudoroso. «Valentina, no. Por favor, aguanta»,
gritó mientras la multitud comenzaba a retroceder, asustada por lo que estaba sucediendo. Susan se agachó junto a Gabriel, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto no puede estar pasando. ¿Es una broma?» «Reacciona, Valentina». A su lado, el encapuchado se esforzaba por levantarse, viendo la escena con una sonrisa burlona. «Este es solo el principio, Gabriel», dijo el encapuchado, riendo. «La familia de Valentina viene por ella, y si no actúas rápido, no solo perderás a ella, sino también tu vida». Gabriel miró a Susan, desesperado. «¿Por qué no me dijiste esto antes? Todo ha sido una mentira». La traición anidó en su pecho como un puñal. Valentina intentó levantarse, pero un dolor agudo la detuvo. «Déjame ayudarte», le suplicó Gabriel, tomando su mano. Ella tembló, pero no se dejaba llevar por el miedo. De repente, un nuevo ruido hizo que todos se giraran. Más figuras aparecieron en la entrada, armadas y listas para lo que viniera. La tensión se disparó. Los murmullos de la multitud resonaban cada vez más, un eco de pánico donde la gente apenas podía entender qué sucedía. «La familia de Valentina no se detendrá», gritó uno de los nuevos hombres, blandiendo su arma con autoridad. «Tú necesitas entregarla a ellos, Gabriel, o esto terminará muy mal para ti». «¿Por qué lo haría?», preguntó, sintiendo el sudor frío en su frente. «Porque no solo es tu vida la que está en juego. Es mucho más que eso. Es tu legado, tu fortuna. Todo lo que has construido podría desvanecerse en un instante». Gabriel se vio atrapado entre el pánico y el amor. Valentina comenzaba a desvanecerse frente a él. Las sombras se alargaban y una pregunta crucial surgió en su mente, carcomiéndolo. ¿Debía salvar a Valentina y arriesgarlo todo, o rendirse para protegerse a sí mismo? Pero en medio de tanto caos, un grito desgarrador emergió de la oscuridad. «¡Gabriel!». Era un sonido familiar. Su exnovia, Valeria, apareció entre las sombras, desaliñada y herida. «Está siendo manipulado. Sofía no es quien dice ser». Su voz temblaba, bañada en angustia. «¡Cállate!», gritó Valentina, con ojos llenos de furia y miedo. «No sabes nada». «No te hagas la víctima ahora», replicó Valeria, tratando de acercarse. «Los verdaderos enemigos vienen de la familia de Valentina. Están en las sombras, observando cada movimiento. Ustedes dos no están a salvo». La habitación se llenó de gritos y murmullos confusos. La presión aumentaba, un nudo en el estómago de Gabriel le advertía de que algo más grande estaba por suceder, algo que podría devastar todo lo que había conocido. «¿Cuánto sabes, Valeria?», preguntó Gabriel, su voz temblando de rabia y miedo. «Bastante para saber que deberíamos huir. Valentina, tú no eres solo una peón en este juego. Eres un peón que involucra a más de lo que puedes imaginar. Esa grabación que escuchaste ya no importa. La familia de Valentina quiere reintegrarse en lo que tú has logrado. Vas a perderlo todo». Un silencio helado se cernió sobre la sala. Valentina, consciente de que se había quedado sin opciones, miró a Gabriel con desesperación. «Gabriel, no solo es mi vida. Están jugando con fuego, y yo he estado en medio de todo esto. Necesito que me creas. Todo esto ha sido un juego para acercarme a ti, y ahora no sé cómo salir». Sus ojos reflejaban un abismo de traiciones. Un estallido resonó justo después de esto. Fue el encapuchado el que, derribado y furioso, hizo una última jugada. «Nunca debiste involucrarte. Las sombras siempre tienen el último juego». Todo sucedió como en cámara lenta. El encapuchado, levantando su pistola en un último esfuerzo, apuntando hacia Valentina. Gabriel sintió cómo su sangre se helaba. «¡No!»,
fue todo lo que consiguió gritar, antes de que un destello de luz iluminara el lugar. Era Susan quien corrió para ponerse delante de Valentina. El disparo sonó. Silencio. El aire se congeló de golpe. Todo se tornó gris mientras los segundos pasaban como horas. Susan cayó al suelo, dejando a Gabriel sin aliento, incapaz de comprender lo que sucedía. El horror llenó su ser, mientras la sangre comenzaba a empapar el suelo. Valentina miró, horrorizada. «No, esto no. ¿Susan?» Sus palabras se fueron desvaneciendo, y Gabriel sintió el tiempo desmoronarse, como si la realidad se rompiera en pedazos afilados. Un giro que jamás habría esperado. La verdad, a veces, duele más que el odio, la confusión, la desesperación. No solo se trataba de amor y traición, se había revelado un nuevo nivel de engaño. Mientras el caos continuaba, Gabriel se dio cuenta de que nunca podría recuperar lo que había perdido. En un instante de desesperación, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. La pregunta ahora era, ¿quién era realmente el enemigo? ¿Y por qué habían dejado a Susan ser el sacrificio en este oscuro tablero de ajedrez? La habitación quedó sumida en un silencio aterrador. Gabriel se arrodilló al lado de Susan, su corazón golpeando con fuerza. La sangre brotaba de la herida, manchando el suelo de blanco a rojo. Valentina, con los ojos llenos de lágrimas, miraba la escena como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. «Susan, no, por favor, aguanta». La desesperación llenaba su voz. No podía comprender lo que pasaba. Todo era un caos. El encapuchado y los hombres armados miraban, disfrutando del espectáculo. La multitud, todavía paralizada, comenzó a murmurar. «¿Qué está pasando? ¿Es posible que...?» Las voces se entrelazaban en creciente ansiedad. Los rostros de los espectadores reflejaban miedo y confusión. Nadie sabía cómo reaccionar. «Valentina, tú tienes que ayudarme», Gabriel suplicaba girando su rostro hacia ella. «No dejes que esto se acabe así. Haz algo». Pero Valentina estaba atrapada entre el horror y su propia impotencia. «No puedo, Gabriel. Tienen un poder sobre mí que no puedo controlar. La familia. No se detendrán ante nada para conseguir sus objetivos». Sus palabras eran un susurro desesperado, como si las sombras fueran lo único que dominara su vida. De repente, un zumbido sordo llenó el aire, y un hombre vestido de negro, a quien nadie había notado antes, irrumpió en la habitación. Con rapidez, se dirigió hacia ellos, sus ojos oscuros brillando con determinación. Era Antonio, el hermano de Valentina, el verdadero heredero del cartel. «Suéltala», ordenó con frialdad, apuntando hacia Gabriel. «¿Qué haces aquí?», le gritó Valentina, ahora llena de pánico. Gabriel no podía concebir que aún hubiera más familiares en esta maraña de engaños. «Vengo a salvarte, aunque no lo creas», Antonio respondió, su voz seca como el hielo. «Tú creías que solo erías una pieza en un juego, pero tú eres la reina, Valentina, y yo estoy aquí para reclamar lo que es mío». Valentina dio un paso atrás, temblando. «No quiero nada de esto». «¡Silencio!», gritó Antonio, haciendo eco del terror en la habitación. «No tienes opción. Si no vuelves conmigo, él», señalando a Gabriel, «será solo el primero de muchos que sufrirán. El legado de nuestra familia exige obediencia». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué quieres decir? No puedes amenazarme así».
El miedo se transformó en furia, mientras la adrenalina le recorría el cuerpo. Fue entonces cuando Susan, todavía con vida, tomó aliento para hablar, a pesar de la grave herida. Antonio, tú no puedes llevarla de vuelta a esa vida. Ella ha cambiado. El hermano de Valentina frunció el ceño. ¿Cambiar? No puede eludir su destino. No lo olvides, Susan. Todo tiene un precio. Fue en ese instante que la puerta se abrió de golpe. Más hombres del cártel entraron, y en medio del caos se escuchó el sonido de pasos pesados. Antonio giró su rostro hacia ellos, y en un giro inesperado, su actitud cambió de agresiva a ceñuda. ¿Qué demonios están haciendo aquí? Gabriel no pudo evitarlo. En medio de este nuevo desorden, un grito desgarrador atravesó el aire. ¡Antonio! Era la voz de una mujer, y todos se giraron. Una figura conocida apareció tras los hombres armados. Era la madre de Valentina, doña Elena, una de las matriarcas del cartel. ¡Detente! Esto no es lo que queremos. El aire se volvió espeso. La tensión era palpable. Gabriel sintió cómo su corazón se hundía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué secretos aún están por revelarse? Valentina expandió su mirada, llena de miedo y confusión. Doña Elena se acercó lentamente, cada paso resonando con autoridad. Lo que más importa no es el poder, Antonio. Es la familia. Tienes que recordar de dónde venimos. Y justo cuando las palabras de doña Elena colisionaron en la oscuridad, Antonio sonrió, y un giro inesperado comenzó a tomar forma. Cuando todo esto termine, seré el más poderoso de todos, dijo, con un brillo retorcido en sus ojos. Y tú no serás parte de ello, Valentina. Gabriel, perdido en la confusión, sintió un nudo en su estómago. ¿Cómo es posible que esta familia esté llena de secretos? ¿Hay más que solo el cartel en juego aquí? Se preguntó mientras la atmósfera giraba aún más rápida. Un nuevo horror comenzó a formar imágenes en su mente, cuestionando todo lo que sabía hasta ahora. El caos se extendió rápidamente. El tumulto a su alrededor se intensificaba. Pero en su interior, otra pregunta se alzaba. ¿Cuánto más terrible puede ser la historia que aún no he escuchado? Sin respuestas, la noche se tornaba más oscura, y la verdad parecía más escurridiza que nunca. La habitación se volvió aún más tensa. Gabriel miraba a Antonio, a su hermana, a Valentina. Las palabras de doña Elena resonaban en su mente, y todo parecía desmoronarse a su alrededor. Un sudor frío le recorría la espalda. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo, Antonio? La furia comenzó a bullir en su pecho. Ella no va contigo. No la vas a llevar. Simplemente no sabes con quién te estás metiendo, Gabriel. Antonio respondió con una sonrisa helada. Valentina es un recurso valioso. ¿O crees que todos se han reunido aquí solo por el escándalo? ¡Basta!, Valentina gritó, tratando de levantarse. No soy un objeto. No quiero este destino. Pero Antonio no la escuchaba. Su mirada estaba fija en Gabriel, con un brillo siniestro que aumentaba la tensión en la habitación. Y mientras el caos crecía, un sonido resonó en la puerta. Gabriel se giró justo a tiempo para ver cómo dos figuras encapuchadas, más rápidas que el resplandor de una estrella fugaz, irrumpieron en la sala. Uno de los hombres apuntó hacia el suelo y lanzó un objeto que hizo que el lugar estallara en luces y humo. ¡No!, Gabriel exclamó, cubriendo su rostro. El aire se volvió espeso, lleno de un polvo irritante. La sala estalló en gritos y caos, la gente comenzando a correr en todas direcciones. El encapuchado se había desvanecido entre la confusión. Gabriel sintió que el tiempo se detenía. «Valentina, sigue conmigo», Gabriel gritó mientras el humo envolvía la habitación.
La visibilidad era escasa y el miedo comenzaba a apoderarse de él. Se movió a través del caos y al alcanzar a Valentina notó su rostro pálido. «No te vayas a desmayar. ¡Vamos!». Pero cuando estaba a punto de arrastrarla hacia la salida, un estruendo resonó detrás de ellos. De pronto, la figura de Antonio apareció de la nada, la mirada llena de odio. «¿Qué has hecho?», gritaron, su rostro retorcido por la furia. Y, en un abrir y cerrar de ojos, el hermano de Valentina se lanzó hacia Gabriel. Ambos cayeron al suelo en una lucha feroz. Pero entonces, la sala se quedó en silencio. 10 pares de ojos se giraron hacia la figura femenina que emergía de las sombras con almizcle y poder. Era Valeria. En sus manos llevaba un arma y apuntaba directamente a Antonio. «Detente. Nadie tiene que morir aquí», dijo su voz temblando entre el miedo y la determinación. «¿Tú, Valeria? ¿Qué vas a hacer?». Antonio la miró, su risa desvaneciendo enseguida. «Creí que no te importaba lo que le pase a Valentina». Valeria, inspirando profundamente, dio un paso adelante. «No es solo Valentina. Eres tú quien ha querido encadenarlo todo». Y en ese momento de revelaciones, el rostro de Valentina se transformó. «¿Qué quieres decir?», preguntó Valentina, asustada por la revelación repentina. «¿Eres parte de esto?». Fue entonces que Valeria hablaba más de lo que Gabriel podía procesar. «Antonio no es solo tu hermano. Los carteles tienen más conexiones de las que crees. El verdadero objetivo del cartel es el control total sobre todo el negocio de Gabriel y el tuyo de por medio. Lo que no sabes es que nuestra verdadera familia también está relacionada con el cartel». Un silencio escalofriante invadió el ambiente. El rostro de Gabriel se descompuso, cuando todo lo que sabía, cada creencia, giró hacia un abismo oscuro. «¿Qué estás diciendo?». Valeria sonrió con tristeza. «Tu padre Gabriel tenía tratos secretas con el cartel. Tienes sangre en tus manos». Las palabras resonaron como un eco en lo más profundo de su ser. Las luces parpadeantes se apagaron del todo. La oscuridad reinó. Gabriel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo podía ser? ¿Por qué nunca supe de esto?». El miedo en su voz se transformó en rabia cuando descubrió que había sido un peón en un juego mayor. Todo lo que creía saber se desmoronaba, y mientras lo pensaba, un nuevo disparo resonó. Pero esta vez, alguien caía también. La sala dio un giro inesperado. Gabriel, Valentina y Valeria se quedaron petrificados, mientras que el resto se ahogaba en el caos. La verdad podría ser más devastadora de lo que jamás imaginaron. La pregunta final se disparó en su mente. ¿Quién puede ser realmente de fiar entre ellos? El disparo resonó como un trueno en la habitación. El tiempo se detuvo. Gabriel miró a Susan, que yacía en el suelo, su rostro pálido y lleno de dolor. «No, Susan». Su voz se entrelazó con el miedo, sus manos temblorosas, tratando de encontrar respuesta. Valentina observaba, su mundo colapsando mientras la verdad se desnudaba ante sus ojos. Aquella noche de secretos había dado un giro aterrador, y ahora enfrentaban las sombras que les habían perseguido durante tanto tiempo. «No puedes morir así», gritó, cayendo al lado de Susan, sujetando su mano. La sangre empapaba el suelo como un oscuro recordatorio de lo que estaba en juego. Valeria, aún con el arma en la mano, retrocedió, sorprendida por la realidad que se desenmarañaba ante ella. «Esto no puede estar pasando», murmuró, cada palabra una chispa de desesperanza. Gabriel sintió el pánico inyectarse en sus venas. Miró a Antonio, que lo observaba con una sonrisa fría. «Esto es solo el comienzo, Gabriel.
La familia siempre reclama lo que es suyo. Valentina, temblando, se puso de pie, de repente llena de una furia renovada. «No soy una propiedad. No me llevarás de vuelta a esa vida». «Te haré entender, Valentina», Antonio gritó, su voz alzándose como un volcán a punto de estallar. «No estás en control de nada». En ese instante, Gabriel se dio cuenta de que la lealtad de Valentina no solo era de naturaleza familiar, sino también una lucha por su propia vida. Las luces del hotel comenzaron a parpadear, y el caos a su alrededor se intensificó. La multitud, todavía atrapada entre el miedo y la curiosidad, observaba, sabiendo que la situación se tornaba cada vez más peligrosa. «Lárgate de aquí», exclamó Gabriel, cargando hacia Antonio, mientras dejaba a Susan a un lado. La verdad no podía ser una insignia de su insuficiencia. Pero antes de que comenzara la pelea, un sonido resonó en el aire una vez más. Un grupo de hombres, amigos y colaboradores, entraron con determinación. «Esos son nuestros hombres», gritó Valeria, apuntando a la puerta. Entre ellos resaltaba la figura de Javier, quien había estado al tanto de cada movimiento desde el inicio. «Antonio, esto se acabó», le gritó Javier. «La familia no se hace a través del terror, sino con honor». Pero ni Antonio ni Valentina parecían dispuestos a retroceder. Pero era la madre de Valentina, doña Elena, quien emergió entre la multitud, con la sabiduría de una matriarca a cuestas. «Basta de peleas, es hora de que se sepa la verdad». «¿Qué verdad?», cuestionó Gabriel, la incredulidad en su voz. «Valentina, no solo eres parte del cartel. La familia que te busca tiene un sueño. Y tú, querido, eres la clave de ese sueño». Las palabras de doña Elena reverberaron en la habitación como una campana. Valentina, sorprendida, miraba a su madre, que continuaba. «Nunca quise que estuvieras involucrada. Te protegí de todas las maneras posibles, pero las sombras nunca se desvanecen». Sin embargo, Susan, con último aliento, murmuró: «El cartel no tiene que ser tu destino, Valentina. Puedes elegir otro camino». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su hermano y luego a Gabriel. «El verdadero poder no proviene de la violencia, sino de la verdad y el amor. Es hora de que elijas». El ambiente cambió repentinamente. Valentina tomó una respiración profunda y levantó la cabeza con decisión. «No tengo más miedo. Ya basta de huir». Se volvió hacia Antonio y su madre, su mirada firme. «No seré una herramienta en su juego. Lo que ustedes llaman legado no será mi prisión». Un silencio pesado cubrió la habitación. Entonces, en un tono apaciguador, la madre de Valentina asintió, sabiendo que su hija había tomado la decisión correcta. «Si quieres mantener tu familia a salvo, necesitamos encontrar un nuevo camino. Esta lucha no tiene que terminar en sangre». Valentina, con su decisión resuelto, se dio la vuelta y miró a Gabriel. «¿Estarías dispuesto a caminar conmigo hacia una nueva vida?». En ese instante, Gabriel sintió el peso del mundo desvanecerse. «Sí», respondió con el corazón palpitante. «Juntos crearemos un futuro diferente». El caos se mantuvo, pero el aire comenzó a despejarse. La habitación estalló en murmullos, pero la sensación de esperanza iluminó sus corazones. A medida que la multitud se dispersaba y la tensión disminuía, una nube de incertidumbre aún flotaba en su mente. Mientras la escena se desvanecía, Gabriel se giró hacia la cámara que capturaba cada momento. «Esto», comenzó a decir con un aire serio, «es solo una parte de nuestra historia. Hay más en juego de lo que imaginamos. Ahora, antes de que sigas adelante, este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora
y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Tu participación es clave. Además, tienen que suscribirse ya. No querrán perder las próximas historias exclusivas que llegan. Inunda los comentarios con tus reacciones y teorías. ¿Qué piensas que sucederá después? No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es invaluable.